Muy buenas noches, qué gusto encontrarnos en este espacio informativo y de análisis que le ofrece A la Medida. Sin duda alguna hay mucho que analizar en esta ocasión. Sabemos que el proceso electoral sigue dando de qué hablar y aquí por supuesto vamos a estar desglosando y analizando los diferentes puntos junto a Fernando Pereira, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sandy? Muy buenas noches, amigo y amiga televidente. Como siempre, muchas gracias porque usted nos permite que el trabajo que hemos realizado aquí analizando las noticias y concatenando cada una de ellas con el derecho guatemalteco pueda llegar hasta sus hogares a través del análisis que le vamos a presentar. Y por supuesto, las noticias que impactan alrededor del globo terráqueo, también usted las conoce acá en A la Medida. Y es con Andrés Estrada, quien nos informa de lo que pasa a nivel internacional. Andrés, ¿qué tienes que adelantarnos hoy de lo que se viene en el resumen de Noticias del Mundo? Buenas noches. ¿Qué tal, Sandy? Fernando, buenas noches. Gusto estar con ustedes. Y bueno, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo noticia este día asegurando que Rusia ya perdió la guerra contra Ucrania y que en los próximos meses o semanas no le quedará otra que negociar. ¿En qué contexto dice esto? ¿Cuál es la respuesta de Rusia? Todo esto y más en unos minutos. Las extorsiones llegan a los centros educativos. Le presentamos la opinión de expertos ante este preocupante fenómeno. Impacto de la crisis climática. Autoridades del Programa Mundial de Alimentos expusieron su preocupación. Registro de Ciudadanos interpone un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra orden del juez séptimo. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral respaldan al Registro de Ciudadanos. Vamos con los sucesos que marcan la jornada y sin duda alguna esto que ha causado también mucha sorpresa e indignación es que las extorsiones están llegando a los centros educativos, causando el temor de los menores de edad, también de los docentes. Esto es lo que indican algunos expertos en seguridad sobre el tema. Según fuentes de la Policía Nacional Civil, en el país, 8 centros educativos han denunciado el cobro de extorsión por grupos criminales. Esto ha causado que 2 escuelas suspendan las clases con el fin de no exponer a los alumnos. La constante exposición a la violencia puede generar daños psicológicos en los niños que crecen en ámbitos de amenaza y violencia. Hay que ser bien claros de que nuestros niños ahora están expuestos a violencia no solo de la que ven en las televisiones, sino que en la que ven en los celulares, las que ven en casa muchas veces, y ahora hay que sumarle lo que la sociedad también nos está haciendo. Ahora, entonces, todos estos niños tienen que tener algún tipo de refuerzo en casa en donde se les tiene que explicar que no es contra ellos, que no son ellos los que están haciendo algo mal, porque definitivamente esto ocasiona miedo, inseguridad, incertidumbre. Entonces, hay que ayudar a estos niños para que comprendan cómo es lo que está sucediendo ahora. La experta menciona que la mejor manera de poder aportar al crecimiento de los menores de edad es explicar las dudas que surgen sobre la violencia y mantener la calma para evitar transmitir pánico. Autoridades del Programa Mundial de Alimentos expusieron a autoridades de salud su preocupación en torno al impacto del cambio climático en Guatemala. Estamos asistiendo con el objeto de conocer las experiencias y compartir con las distintas autoridades las acciones que se están implementando y que debemos seguir implementando en relación a la sostenibilidad alimentaria. Sabemos que estamos en un momento complicado derivado del fenómeno del Niño. Las condiciones climáticas son complicadas y han generado pérdida de cosechas y poca disponibilidad de alimentos. El gobierno se había preocupado desde el año pasado de hacer una reserva alimentaria importante para sostener esta situación de crisis. Lo que sucede es que si el fenómeno continuara en las condiciones que hemos tenido hasta ahora, pues se prevé que pudiera escalar el número de familias en condiciones de riesgo de hambre. Entonces, este intercambio de conocimientos nos permite de alguna manera anticiparnos para tomar acciones que nos permitan, si Dios no lo quiere, se llegara a agudizar la situación, pues tener todo preparado para hacerle frente y darle sostenibilidad a estas familias en crisis.
Y cambiando de tema, hasta el 15 de julio tienen las autoridades de gobierno para presentar su requerimiento presupuestario 2024. Hasta el momento, las autoridades continúan recibiendo los informes. Estos deberán trasladarse al Ministerio de Finanzas. Bueno, la fecha todavía les quedan unos días, pero es por ley, tienen que entregar sus anteproyectos de presupuesto para que ya posteriormente el Ministerio de Finanzas integre el proyecto y a más tardar el 2 de septiembre se haya entregado al Congreso de la República. Ahorita lo que se está recibiendo es los anteproyectos de cada una de las instituciones. Ya sigue el trabajo de análisis y revisión por parte del Ministerio de Finanzas del 17 de julio al 2 de septiembre. Hasta el momento, pues siempre las instituciones están trabajando y tienen que enviar sus documentos en la fecha que está estipulada en la ley. Se proyecta que para el 2024 se podría solicitar de presupuesto 124.000 millones de quetzales. Sin embargo, se esperan nuevos cambios o ampliaciones por parte de los ministerios. Un hombre fue localizado sin vida dentro de una iglesia. Un macabro hallazgo tuvo lugar dentro de una iglesia ubicada en la 4ª Avenida y 6ª Calle de la zona 7 de Misco. Según dieron a conocer socorristas, ellos fueron alertados a dicho lugar en donde al ingresar al inmueble localizaron el cuerpo sin vida de una persona de 60 años. En la escena del crimen se encontraron rastros de sangre, por lo que se presume que la víctima, identificada como Carlos Humberto Fajardo, habría sido asesinado. Según indicaron familiares de la víctima, este era el guardián de la iglesia, por lo que se desconoce la causa del ataque. Peritos del Ministerio Público, en conjunto con agentes de la Policía Nacional Civil, realizaron las pesquisas correspondientes para el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado hacia la morgue del INASIF para la necropsia de ley. Además, el ente investigador ha iniciado con las diligencias correspondientes para determinar la causa del ataque y dar con los presuntos responsables. La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional al partido Movimiento Semilla, lo que les permite que continúen en la segunda vuelta electoral. La Corte de Constitucionalidad informó acerca del otorgamiento del amparo provisional preventivo que impide que el Registro de Ciudadanos ejecute la orden del Juzgado Séptimo Penal. Contra el Tribunal Supremo Electoral, en el que se señala como acto reclamado el peligro que la autoridad cuestionada, con base en la resolución emitida por el juez séptimo pluripersonal de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala, suspenda el curso normal y vulnere el proceso electoral, suspendiendo y o cancelando al partido político Movimiento Semilla, así como la amenaza que cierne sobre el proceso electoral. Al respecto, la Corte de Constitucionalidad, a prevención, otorgó el amparo provisional solicitado en el sentido de que la resolución de 12 de julio de 2023, emitida por el juez séptimo pluripersonal de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala, no afecta ni deja en suspenso el acuerdo 1328-2023 del Tribunal Supremo Electoral, a efecto de que la segunda vuelta electoral se lleve a cabo en la fecha indicada y con la participación de los candidatos oficializados en el acuerdo en mención. Lo anterior es en perjuicio de las facultades de persecución penal que competen al Ministerio Público y lo regulado en los artículos 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 251 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Además, se ordenó la remisión del amparo por razón de competencia a la Corte Suprema de Justicia para que continúe con el trámite de la garantía constitucional instada. Este amparo no frena la investigación penal contra el partido Movimiento Semilla, que lo señala de adherir sin consentimiento a 5,000 personas de la agrupación política y tener el registro de personas fallecidas inscritas. La orden del juez con relación a la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla queda en suspenso. Eso es lo que queda en suspenso. Ahora, el trámite del proceso penal es independiente.
Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, se refirió al por qué no obedecerán la solicitud emanada por el juez séptimo penal Freddy Orellana de suspender la personalidad jurídica de la agrupación política Movimiento Semilla. Consideramos que esto le compete con exclusividad al Tribunal Supremo Electoral todos los alcances y efectos y obligaciones de todas las organizaciones políticas. Es por ello que al plantear la acción constitucional de amparo, consideramos que el juez ordinario en materia penal no tiene las facultades ni la competencia formal y material, tan siquiera para haber entrado a conocer. Sabemos que esto es una materia eminentemente constitucional y que atañe el derecho electoral. Sabemos que al juez penal le compete la responsabilidad penal, la cual deberá determinar la responsabilidad de todas las personas de manera individual. Ramiro Muñoz indicó que se interpusieron 2 acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad para garantizar la segunda vuelta electoral con los partidos políticos que obtuvieron una mayoría de votos. Bueno, vamos a tratar entonces este tema que sabemos que desde ayer pues ha dado mucho de qué hablar cuando se hablaba precisamente y se indicaba el tema de la suspensión de la personalidad jurídica del movimiento Semilla. Faltaba el pronunciamiento de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, del Registro de Ciudadanos específicamente. Y pues aquí tenemos el resumen de lo que han indicado en esta conferencia de prensa respecto a lo que se viene. Ellos interpusieron recursos también para poderse amparar. Y es muy importante hacer el análisis. Ayer analizábamos un poco, Fernando, sobre el tema de cómo se encuentran las leyes. Es decir, en este caso, las elecciones se van rigiendo por medio de la ley electoral y de partidos políticos, que recordemos, tiene rango constitucional. Así es. Y luego existen otras leyes que son de menor rango y nos explicabas un poco, ¿no?, cómo se encontraba dentro de esa famosa pirámide la importancia y el peso que tiene cada una de la legislación, de las leyes vigentes en nuestro país, para que comprendamos entonces las decisiones, las resoluciones que se toman y cuáles son las que tienen mayor peso dentro de un proceso como el que estamos viendo. Totalmente, Sandy. Acá en pantalla vemos que no es recurso de ciudadanos. Vamos a pedir a producción que cambie. Es registro de ciudadanos. Interpone amparos contra orden de juez séptimo. No es recurso. Y cuando el registro de ciudadanos, una entidad que pertenece al Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, actúa independientemente, tiene autonomía y entonces emite esta defensa constitucional del voto ciudadano, de las elecciones en donde el pueblo ha llegado a manifestar su voluntad y esa voluntad es soberana. De ahí precisamente surge la palabra soberanía, ese espacio en donde un pueblo toma la determinación de cómo manejar internamente cada uno de los aspectos políticos, económicos, etcétera, todos los ejes que se necesitan para que pueda funcionar el país. Entonces, hay un tema, un concepto que es el de supremacía constitucional. Y la supremacía constitucional, precisamente el término lo establece. La Constitución es la que va a prevalecer por sobre cualquier otra materia, hablando de leyes. Leyes ordinarias, como el Código Penal, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código de Trabajo, están en un rango mucho más inferior que la misma Constitución. Pero aparte, no solo es la Constitución, Sandy, sino que son las leyes que eminentemente nacen a su vida jurídica, porque la misma Constitución les da precisamente ese nacimiento, esa certeza, esa solidez. La misma Constitución les dice, acá va a existir una ley específica en materia de. Y ahí es, por ejemplo, donde tenemos la ley de amparo, tenemos la ley de orden público, tenemos la ley de libre emisión del pensamiento. Entonces, en este parámetro, la ley electoral y de partidos políticos, que sería la siguiente, es la que nos permite entender que la materia electoral tiene solamente
una figura legal que es la que rige y es precisamente esta ley de rango constitucional. Está por encima de cualquier ley ordinaria y es la ley electoral y de partidos políticos. El registrador del registro de ciudadanos estableció una respuesta, Sandy, que yo te quiero compartir y quiero volver a repetirla. Él mismo dijo, el tribunal, el juzgado, el juez del ramo penal no debió entrar a conocer. Hay una figura que es el rechazo in limine. El rechazo in limine permite a un juez entender y darse cuenta que la materia que le están llevando a través de un memorial, de una querella, están interponiendo algo que no es realmente materia de su competencia. Entonces se rechaza en ese momento. Allí es donde el juez dice, no voy a entrar a conocer esto porque el principio de especialidad en el derecho estipula que cada una de las ramas que existen dentro de nuestro ordenamiento jurídico tiene una ley que le asiste. Y acá todo lo que signifique el esquema de la existencia o no existencia por razones de juzgamiento específico será la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, ahora sí lo tenemos bien en nuestro, acá en nuestro espacio, el registro de ciudadanos interpuso la acción constitucional de amparo contra el juez séptimo en la rama penal. ¿Por qué? Porque a criterio del registro de ciudadanos nunca debió haber entrado a conocer este espacio que hoy por hoy, pues naturalmente nos tiene en Guatemala en vilo en materia informativa. Ya en cuanto a balotaje no, ya se oficializaron formalmente esa participación de los dos candidatos. Van porque van, o sea, eso no hay vuelta, no hay vuelta de hoja. Y es el 20 de agosto y son ellos dos los que van a participar. Entonces es muy interesante analizar, Sandy. Por supuesto, el derecho tiene esa cualidad, es una ciencia que yo te lo he comentado en varias ocasiones, evoluciona, está viva. Y nos damos cuenta que en 24 horas cobró vida de forma que nos impacta a todos los ciudadanos. Así es. Y precisamente en el derecho también sucede algo que en ocasiones hay muchas interpretaciones de una misma ley. Así es, claro. Entonces, quienes integran el registro de ciudadanos han indicado eso, ¿no? Que el juzgado séptimo no debió entrar a conocer el tema. Y yo te pregunto, tú como un experto en la materia, como un abogado también que tienes bastante conocimiento y experiencia sobre todo, ¿crees tú que debió o no de verdad actuar en este tema del juzgado séptimo? ¿Tiene la jurisprudencia de realizarlo y de poder tomar decisiones como estas, así tan directas y tan fuertes como una suspensión, por ejemplo? Definitivamente, si me preguntas, no debió haber entrado a conocer, no es su jurisdicción, ese es el término a utilizar acá y no es ámbito material en donde él, como la persona a cargo de esta judicatura, debió haber conocido, sino lo que te explicaba anteriormente, rechazar in limine, rechazar de inmediato al recibirse el cotejo, el ver el cotejo de todo lo que se le estaba planteando, darse cuenta que, ok, acá hay un problema, esta materia no es mía. Claro, están aduciendo y están pues, presentando todo el esquema de su pretensión procesal, pero debo atender a que acá hay una ley específica, hay una ley especial y tengo que regirme a ese espacio. Y es así entonces como desde ese momento pues se tuvo que haber rechazado. Ahora, ¿por qué la aceptó? Y acá viene entonces la explicación del otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda. Tú misma lo dijiste, el derecho precisamente tiene la interpretación como base fundamental todos los días, en donde específicamente los jueces y las juezas son precisamente quienes con la experiencia que tienen, no solo la experiencia en materia del estudio. Si yo te contara cómo es realmente la vida en materia de estudio de un juez, uno piensa que se graduó, se especializó tal vez con una maestría y ahí está. Un juez está al año, los 12 meses, no te miento, resolviendo todo lo que en su mesa llega en cuanto a casos, pero a la par está con capacitaciones y a veces hasta 2, 3 capacitaciones al mismo tiempo, tiene que distribuir sus horarios. Es realmente un trabajo que le pide mucho, le exige demasiado a estos profesionales del derecho. Hay personas que realmente
mis respetos en cuanto a distribuir su tiempo y que tú hablas con ellos y te das cuenta por qué están allí. Son eminencias en materia de todo lo que significa derecho, jurisprudencia, doctrina y por supuesto la experiencia de la vida, la experiencia que se llama Universidad de la Vida, que es única. Entonces, esa sana crítica aplicada a cada uno de los casos que llega a su mesa de trabajo, pues es razonada y resuelta de esta manera. En este caso, la interpretación siempre va a existir en materia de la forma en cómo tú vas a resolver el caso. Si eres abogado litigante del cliente que te lo plantea y si eres el fiscal que va a ir en contra de lo que tú vas a defender, pues van a tener la interpretación del mismo espacio jurídico. Un mismo artículo de cualquier código va a tener la interpretación de quien está acusando y de quien está defendiendo. Exacto. Y ellos dos, ¿qué es lo que van a hacer? En esa interpretación, dirigirse al juez a hacer la argumentación del caso y tratar de convencerle. Aún así, el juez va a venir, va a tomar las dos y va a emitir su propio criterio, su propia interpretación. Entonces, eso es lo precioso del derecho, que realmente no es que lo que yo digo está escrito en piedra, no, es la interpretación de cada uno. Y es ahí donde entra entonces la interpretación que obviamente en su momento hizo el juez de la materia penal. Aquí, por ejemplo, se daba una situación en la que algunos opinaban que el Tribunal Supremo Electoral debía acatar esta resolución. Por otra parte, los que piensan que no deben de acatarla y continuar con el proceso y simplemente obviarla porque se puede hacer esto en el marco legal. ¿Cuál crees tú que debe ser el camino? Bueno, ahora se presentó este recurso para poderse amparar también ya con la Corte de Constitucionalidad, pero realmente podría el Tribunal Supremo Electoral solo obviar este tipo de resolución porque también la ley pues manda a que no tienes que obedecer una resolución que no tiene algún grado de que realmente pues esté involucrada, ¿no?, con tu materia. Si no corresponde, pues bueno, tú la puedes obviar porque no es materia legal al final. Mira, no es que exista una actitud de no obedecer o no seguir una regla o no seguir una resolución. Acá vuelvo a utilizar la palabra, el concepto de interpretación. La interpretación del registro de ciudadanos a través del señor registrador es defender su espacio, su materia, con base en que a él lo rige solo dos leyes. Ley electoral y de partidos políticos, abajo, y la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, su argumentación, y vuelvo a definir el tema de la interpretación. Posiblemente para el señor juez en materia penal no sea lo adecuado, porque él está defendiendo su especialidad, que es el área penal. Pero el registrador está asistiéndose en función de pensar la ley penal está por debajo del rango que a mí me asiste, que es la ley electoral de partidos políticos, porque está incluso contenida dentro de la Constitución. Atendiendo a eso es que yo voy a defender este espacio en función de esa norma que es la suprema, que es la que a mí me rige. Entonces, las comunicaciones incluso a nivel interinstitucional deben ser siempre propositivas, en atención al respeto, a saber que pues entre el registrador y el encargado de una judicatura siempre va a existir ese espacio de, mire, no estoy de acuerdo porque mi interpretación es esta y esta. Entonces, ahí es donde se maneja esa comunicación. La comunicación es tan perfecta y es una base elemental en la existencia del ser humano que aquí es una prueba más de ello. Vamos a marcar algunos puntos sobre este tema que hoy ha dado mucho de qué hablar, y es que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral informó que presentó este amparo ante la Corte Suprema de Justicia, el amparo que presentó por la resolución del Juzgado Séptimo Penal en torno a la decisión de suspender la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla. Ese amparo será conocido por la Sala Primera de Apelaciones del ramo penal también. Según el Registro de Ciudadanos, el Juzgado Séptimo Penal no tiene competencia para conocer este tipo de procesos. El director del Registro de Ciudadanos afirmó que cuando existe una convocatoria de elecciones, ninguna organización política puede ser suspendida. Añadió que la Constitución es clara. También señaló que los alcances, efectos y obligaciones de las organizaciones políticas le competen únicamente al Tribunal Supremo Electoral. Y sí, este es el punto, ¿no? Que en la ley pues se define muy bien
el tema de la convocatoria de elecciones, el tema también de el proceso, ¿no?, que debe seguir, cómo los partidos políticos también los amparan, ¿no?, en el momento de... Porque realmente esta situación yo no recuerdo que se haya dado. Nunca se haya que en dado. una segunda vuelta vengan y decidan entonces suspender y pase toda esta situación. Y aparte de eso también que un juzgado de orden penal tenga que resolver sobre temas de estos. Y nos preguntamos, ¿no?, ¿qué relación existe o puede existir entre la rama penal y el tema ya de el tema de proceso electoral, ¿no? ¿Cómo es que se pueden funcionar estas dos situaciones? Porque sabemos que la rama penal pues tiene específicamente sus funciones y sus motivos de ser. Mira, sí existe una relación, porque toda materia en función de un delito electoral, un delito electoral va a ser asistido por la rama específica, Código Penal. Pero para ello se necesita agotar lo que en materia legal todos conocemos, no solo los abogados, todo ciudadano, y debe conocerlo porque la ignorancia no es fuente de derecho y no es mecanismo para que usted se defienda. Y acá existe un dogma dentro de nuestra Constitución, un derecho constitucional llamado debido proceso. Y el debido proceso debe agotarse. Claro. Entonces nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido ante la persona competente, en este caso el juez en la materia. Entonces no puede realmente agotarse espacios sin que se defina el debido proceso. ¿Eso qué nos genera en Guatemala? Certeza jurídica. Exacto. Y si me preguntas, hasta este momento el mecanismo de defensa utilizado por el Registro de Ciudadanos y en donde tiene el apoyo del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pues precisamente es agotar ese debido proceso, seguir la normativa como realmente se establece dentro de nuestro país y por supuesto es lo que usted estará conociendo acá en A la Medida con este análisis que junto a Sandy haremos cada noche. Y recordemos que dentro del debido proceso también está la presunción de inocencia y pues acá vamos a continuar analizando este tema, pero después de la pausa. Siga con nosotros. Bueno, pues por supuesto que tenemos que darle el respaldo total al registro de ciudadanos, al registrador y a todo su personal, puesto estamos trabajando como un equipo, como un todo, y estamos actuando en ley, entonces tienen todo nuestro respaldo derivado de eso. Cualquier situación que tenga que ver con el allanamiento no es atribuible a ninguno del personal que usted me consulta. Y respecto de la resolución que recién emite la Corte de Constitucionalidad, pues es un amparo que solicitó, me parece, el partido Movimiento Semilla, y nosotros estamos, previo a estar con ustedes, también vimos la conferencia de prensa que ellos dieron, y esa es la información con la que contamos, con la información que dieron, que están garantizando que se va a llevar a cabo las elecciones y que dejan expedita la vía para que el Ministerio Público continúe con sus acciones. Creo que es en un marco de pesos y contrapesos y es en un marco del fortalecimiento y las competencias y mandato de cada institución. Así lo creemos nosotros y entonces lo que más nos interesa y la noticia que es la que realmente tiene que ver con el tribunal es que no tenemos derivado de la situación que conocimos anteriormente el día de ayer, no tenemos ninguna cortapisa para llevar a cabo la segunda vuelta en la fecha planteada. Un llamado a la calma, eso es lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral y, por supuesto, el respaldo al registro de ciudadanos. Y es que recordemos también que pues tanto el registro como el tribunal son enfáticos en indicar el único ente encargado de poder velar y de verificar todo este tema del proceso electoral es el Tribunal Supremo Electoral.
Y hay que dejar muy claro, porque también esta es una institución que es autónoma y debería de gozar de esa autonomía con las decisiones que tienen cuando obviamente se están enmarcadas en ley, ¿no? Claro, totalmente. Acá lo que podemos visualizar con este respaldo que el Pleno de Magistrados le otorga al Registro de Ciudadanos es que están trabajando en sintonía, lo cual es bueno, creo. Sí. De alguna forma le da en este espacio de tiempo más serenidad y más tranquilidad a la población, puesto que si nos ubicamos hoy 9:30 de la mañana, todo era realmente de no saber qué pensar, qué analizar. Por supuesto, los que ya tenemos nuestro criterio bien formado, entendíamos qué estaba sucediendo, pero replicar eso hoy es complejo a pesar de las redes sociales. Pero aquí vemos que una institución como el Tribunal Supremo Electoral busca de alguna manera hacer el trabajo que le corresponde y que es su obligación. Están allí porque naturalmente tienen que poner al servicio de la población y por supuesto en el ámbito que les corresponde, pues todo su conocimiento para que las cosas realmente salgan bien hechas y sobre todo con una base, y esa base es transparencia. Entonces, el final del día nos permite hoy a todos los guatemaltecos, a entidades internacionales, a los guatemaltecos que viven fuera del país, saber que dentro de toda la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral logró salir a flote de una manera muy positiva, se mantiene ahí hasta este momento y vemos que la utilización de la defensa planteada tanto por el registro como el Tribunal Supremo Electoral a través del órgano colegiado, que es el Pleno de Magistrados, es la ley. Están utilizando la ley como estandarte y no están buscando mecanismos de pelea o de achacarle a una institución porque está haciendo una cosa, a otra porque se está metiendo en un tema que no es lo suyo. No están generando polémica desde ese ámbito, sino que están defendiendo su espacio. Haciendo valer la ley. Realmente con lo que le corresponde, ¿verdad? Con la ley que les asiste. Entonces creo, en ese sentido, se está manejando bien el asunto hasta este momento. Vamos a ir con unos datos en este momento porque es importante también que remarquemos algunos datos importantes de este tema. El Tribunal Supremo Electoral pidió a la ciudadanía que mantengan la calma, confiar en la autoridad electoral y ayudar en el fortalecimiento de la democracia. La magistrada presidente afirmó que están respaldando al registro de ciudadanos y que cuentan con todo el apoyo del Tribunal Supremo Electoral. También señaló que por ser respetuosos de la ley para evitar alguna tergiversación o mala interpretación, ningún magistrado hizo acto de presencia durante la diligencia de allanamiento que se llevó a cabo este día. Previamente, a través de un comunicado, también el Tribunal Supremo Electoral aseguró que respetará la voluntad popular e integridad electoral. El TSE reiteró que el 20 de agosto se realizará la segunda elección presidencial, es decir, la segunda vuelta electoral entre los dos partidos políticos que alcanzaron la mayoría de votos y son la Unidad Nacional de la Esperanza con su binomio presidencial y el Movimiento Semilla, quienes también ya han sido oficializados como los que van a este balotaje. Además, reafirma su compromiso para garantizar y defender el voto como un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía. Y es que eso es lo que tienen que realizar al final. Ellos son los garantes de este proceso electoral y deben de defender con todo lo que la legislación les permite esos resultados y esa realización, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante también, uno, que tomen las medidas legales correspondientes también como parte de un proceso y que puedan respaldarse y puedan, pues, estar unidos, ¿no? Fortalecerse de esta manera. Por eso el apoyo al registro de ciudadanos también es importante, porque el punto aquí es que cuando hay situaciones de que prácticamente muestran o quieren hacer ver una debilidad en el registro de ciudadanos, cuando no puede existir algún control, por ejemplo, con este tema de las firmas y todo el proceso que está con el movimiento Semilla, que se han dado las acusaciones correspondientes y las investigaciones que se están llevando a cabo, prácticamente le estás diciendo, mire, usted no controló y tú tienes que también decir, bueno, yo hice mi trabajo. Claro. ¿Y dónde está? Aquí está la garantía y por lo tanto
estoy también defendiendo, porque imagínate, también es obviamente lo que tendría que hacer el registro de ciudadanos, en el sentido de defender el trabajo que hicieron, porque si no nos deja dudas de los otros procesos también. Entonces, claro, aquí se han mandado dos procesos contra partidos políticos específicamente. Recordemos, antes de la convocatoria que se dio un debido proceso, se agotaron todas las vías para la inscripción de candidatos. No se logró por otros motivos a los que estamos viendo ahora, pero se respetó un debido proceso, se siguió un procedimiento. Acá está todo como que empezaron por lo último para regresar a lo primero, porque prácticamente es como que si existiera una sentencia, ¿no? Claro. Mira, acá el derecho constitucional que nos obliga a todos a entender y aplicar en nuestra vida el tema del debido proceso, precisamente es lo que tú estás planteando ahorita. Todo tiene un orden. Exacto. Tienes que agotar el paso A para pasar al paso B, después del paso B te pasas al paso C, pero tú no puedes realmente saltarte muchas veces, a no ser que haya una emergencia, porque, ojo, la ley contempla esa cobertura de emergencias, pero cuando es una emergencia que realmente estás ante una circunstancia que realmente hace peligrar la vida de una persona, la integridad de una persona, incluso buscar a una persona. A veces hay una captura de alguien, esa persona no se encuentra, entonces se presenta una acción de exhibición personal ante la Corte Suprema de Justicia. Un juez inmediatamente, no importa la hora y el día, se va a ubicar a esa persona para garantizar su vida, garantizar que esté bien, ¿verdad? Y poderle dar esa información a la familia en cuanto a que, mire, esa acción que usted presentó, pues aquí está el resultado. Es una emergencia realmente. En este caso, ¿verdad?, dependiendo cuál fue y cómo se manejó la pretensión procesal, debió haber tenido otro esquema de planteamiento. Exacto. Y al final, ¿qué estoy diciendo con esto? Todos en Guatemala, seamos personas individuales o personas jurídicas, tenemos el derecho constitucional de la petición a las autoridades. Pero tienes que seguir un orden, ¿verdad? Y enfocar tus esfuerzos a que realmente, pues, esa forma en cómo estás comunicando tu pretensión, pues, atienda a lo que la ley establece. Y, por supuesto, respetando la jerarquía constitucional. Eso es aquí la base fundamental de lo que hoy nos permite continuar con esta democracia latente en Guatemala y que esperamos sea para toda la vida. Como conclusión, entonces, se plantearon estos recursos, la Corte de Constitucionalidad ya realizó un amparo también para el tribunal. Se están agotando obviamente todas las vías posibles para poderse respaldar también el Tribunal Supremo Electoral, pero en este momento continúa la oficialización de los datos. Los candidatos de la presidencia, el binomio presidencial de la UNE y del Movimiento Semilla van a la segunda vuelta el 20 de agosto. Esto es lo que queremos dejar claro para que usted tenga también la información de lo que está sucediendo, los recursos que se vayan a interponer, que se planteen por un lado, por el otro, bueno, veremos qué va pasando. Pero de momento, eso es lo que está oficializado y que está legalizado también. Entonces, para que usted lo tenga claro. Y no olvidar que los dos binomios presidenciales gozan del derecho ante juicio, claro, es decir, gozan de inmunidad y ya tienen seguridad incluso que les está asistiendo por parte de la SAAS. Entonces, todo esto ya vislumbra hacia el ciudadano, pues que este proceso va porque va y estamos esperando que empiecen ambos binomios con sus mensajes en esta campaña que ya desde anoche se dio el banderazo para que pudieran iniciar. Así que los mensajes estarán llegando poco a poco y veremos entonces quién convence a la mayor cantidad posible de ciudadanos para que el 20 de agosto en ese balotaje escojamos a quien consideremos sea la mejor opción. Así es. Bueno, así vamos a finalizar el análisis de esta noche. Fernando, siempre un gusto. Que tengas una extraordinaria noche, que descanses. Muchas y te gracias. veo mañana. Gracias, Andy. Nos vemos mañana. Entonces, amigo y amiga televidente, muy feliz descanso. Volvemos con noticias internacionales después de la pausa. ¿Cuál es el problema? Por ser una especie invasora, una especie que no es local, no tiene ningún depredador. Y lo que están haciendo estas serpientes es comerse a toda la fauna en el estado de Florida.
mamíferos, pequeñas liebres, aves, toda la fauna se le están comiendo estas serpientes, ya han sido declaradas como una amenaza y bueno, hay mucha gente que se dedica entonces a hacer este tipo de cazas entre ellos mismos para cazar a las serpientes, que es algo muy peligroso, pero que también las serpientes están causando caos en Florida. Complicado, imagínate encontrarte una serpiente como esta, yo me muero ahí en ese momento. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la información para todos ustedes. El análisis ha estado interesante, las noticias internacionales también. Vemos que el mundo también está con diferentes situaciones que ir analizando. Usted se ha quedado muy bien informado. Lo esperamos mañana. Feliz noche. Feliz noche, hasta la próxima.